Jubilados y licuados. Claro, estamos hablando de una pérdida del poder de compra de los jubilados que va hasta el 44% en cuestión de un año. Este es el dato de enero 2024 contra enero 2023. ¿Por qué? Porque en todo este periodo que tuvimos una inflación, solamente en 2 meses, 25,5%, 20,6%, y mientras tanto los jubilados siguieron cobrando lo mismo que, les recuerdo para los que no saben, la jubilación mínima es de 105.000 pesos, hay un bono de 55.000 pesos que hace las veces de completar esa jubilación mínima, digo, porque ni siquiera la completa de alguna manera, y con eso tenés una jubilación mínima de 160.000 pesos, pero el bono se mantuvo igual todo este tiempo mientras la inflación escaló tremendamente. A ver, yo estoy hablando ahí solo de los de la mínima, porque muchos nos escriben cuando hablamos de los jubilados de la mínima y nos dicen, che, pero yo también aporté toda la vida y a mí me licuaron. Y por eso yo les digo que es hasta 44%. ¿Por qué? Porque los de la mínima perdieron menos con esto de los bonos. Pero si vos no cobrabas la mínima, tal vez cobrabas 2 veces la mínima, perdiste más que los de la mínima, ¿se entiende? En términos absolutos, obviamente, gana menos el de la mínima, pero vos perdiste más poder adquisitivo si no ganabas la mínima. Claro. Porque no te cubrían esos bonos. Ese fue el gran problema durante todo el año pasado, sigue siendo problema ahora, y acá te quiero involucrar, Gonza. ¿Por qué? Porque no se terminó de definir qué van a hacer con la fórmula. Por ahora sigue siendo, les cuento para los que no saben, mitad recaudación de ANSES, mitad salarios, con lo cual en marzo vamos a tener un aumento del 30% para los jubilados, con una inflación acumulada que probablemente supere el 60% en el mismo trimestre. Bueno, hoy habló el vocero presidencial al respecto de este tema, dijo que el gobierno va a compensar a los jubilados. Voy a leer rápidamente lo que dijo. Lo que pretendíamos era discutir una nueva fórmula. Esto hay que decirlo, Mario, es real. Es real. El gobierno se equivocó al principio y después subsanó para bien, me parece. Quisieron dejar... Pero no quiso discutir primero, quiso suspender. Por eso digo, se equivocó al principio, dejando en manos del Ejecutivo a manera discrecional la decisión. El tema es que después, en el ánimo de subsanarlo, propusieron una fórmula que me parece, si hubiese sido tapado el bache del valle que se genera entre la vieja fórmula y la nueva fórmula con un bono, hubiese sido mejor porque los jubilados, si se aprobaba la ley como estaba previsto, iban a cobrar una jubilación indexada por inflación desde abril. Y la problemática de la política, la mezquindad de la política, que nos matamos por esto, por el fondo, por esto, ahora, para la terminó gente quedando que afuera. En concreto, ¿cómo queda? ¿Qué van a cobrar los jubilados en marzo? Con la fórmula de Alberto. 30%, menos de 30% te diría, porque dependiendo de quién hace el cálculo, da entre 26,5% y 29,5% el aumento para marzo. Pero la inflación en el mismo periodo probablemente en este trimestre supere el 60%. Vas a quedar licuado de nuevo. Vamos a escucharlo al vocero presidencial y la seguimos. Esto decía Dormi. Hace 10 años que el hoy presidente Milei dice lo mismo, primero los datos. Y los datos indican que al que hay que prestarle mucha atención, o a todo hay que prestar atención, pero que al que hay que darle prioridad es a los más chicos, ¿no? Que es donde hay mayor grado de vulnerabilidad, porque además son el futuro. Bueno, ahí indirectamente estaba diciendo, ¿no? Bueno, no sé. Ahora, ¿van a cobrar con la fórmula de Alberto? Sí. Esa es la realidad. La fórmula patética del gobierno anterior sigue vigente por la mezquindad de la política. Ahora, lo que yo me pregunto es... Que ya perdían contra la inflación 40%. Teniendo en cuenta que es un sector tan importante, tan postergado, que se llenaron la boca todos hablando durante la campaña, ¿tanto cambio para que nada cambie? Bueno, Mario, yo te digo una cosa, repito, las discusiones del impuesto país, de las facultades delegadas, de la mar en coche, todo lo que venimos contando durante enero, nos la pasamos todas las mañanas, Mario, hablando de este tema, dejó en el camino cosas que había que tocar, como por ejemplo el tema de la movilidad jubilatoria. Con lo cual, repito, la mezquindad de la política se llevó puesta a la movilidad jubilatoria. Porque digo, mucha intención, mucho cambio, y los jubilados siguen cobrando con la misma modalidad que el actual gobierno criticaba cuando estaban en campaña. Totalmente. De hecho, fíjate cómo es increíble cómo se van sucediendo... Pero perdón, una cosa ahí, para ser justa, ¿no? Y para ser intelectualmente honesta, como siempre digo. Vos para suspender... O sea, vos podrías tomar 2 caminos. O suspender la fórmula y aplicar subas por discrecionales, por decreto, lo que sea, otorgando bonos, como pasaba más o menos hasta ahora, porque tenías una fórmula de movilidad y después compensabas con bonos. O podrías reformular la fórmula y para eso necesitas apoyo legislativo. Claro, bueno. Entonces no depende solamente del gobierno y depende del diálogo. Quiero decir algo, una cosa es importante. Tiene razón Sofi. Ahora, el gobierno se equivocó. Dijo,
suspendemos la fórmula, la anulamos y queda en manos del presidente por un tiempo la definición. Le dijeron, no señor, no te votamos la ley. Lo modificaron, mandaron un artículo, Mario, que decía, desde abril van a cobrar indexado por inflación. ¿Y eso a la oposición no le gustó? Yo creo que la oposición no supo, me parece, y el gobierno tampoco supo, subsanar lo que siempre, y lo quiero citar a él porque no es mi idea, es un economista, que es Hernán Lacunza, él siempre lo explica muy bien, dice, cuando vos cambiás de un modelo a otro modelo, Mario, se genera una U. Y esa U o la tapa el Estado o pierden los jubilados. Perdón, en la Argentina se genera una U. Sí. Porque entre un gobierno y otro gobierno no hay trabajo complementario. Y ese es el problema de la U. El problema no es que entre un gobierno, un sistema y el otro sistema haya una U. El problema es que quienes se van y los que llegan no se juntan en una misma mesa para evitar la U. Es decir, ¿cuáles son las políticas La inflación complementarias galopante, de este chicos, gobierno que, aunque no estoy de acuerdo, son políticas que considero están bien o las vamos a ir haciendo gradualmente, y cuáles son aquellas que quiero cambiar? Pero como el que se va y el que llega tienen ideas totalmente distintas y no hay proyectos a largo plazo, ¡pum!, se genera una U. Y ahí es donde también nos De caemos. hecho, te cuento una cosa muy cortita antes que me mate Fran. La ley se cae, les cuento esto porque me lo contaron todos los diputados, nadie lo quiere decir públicamente. Se cae cuando la coalición cívica iba a pedir una moción para insertar un artículo y subsanar lo que no iban a hacer. El problema es que el gobierno, como había perdido capacidad recaudatoria por todos los artículos que había eliminado en la negociación con la oposición, decidió voltear la sesión para no someterse a votar lo que Elisa Carrió le pedía a sus diputados que Es una vergüenza que a Una esta locura, altura no una hayan locura. tomado una decisión sobre los jubilados. Es una vergüenza.